El presidente Enrique Peña Nieto inicia hoy la segunda parte de su mandato, la segunda parte de su gobierno, con las calificaciones históricas más severas de los últimos 4 gobiernos. Aunque en las últimas semanas, más bien desde julio pasado, en el último cuatrimestre, ha logrado tener un ligero repunte dentro de los índices de popularidad. ¿Qué es lo que detuvo su caída? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor para su imagen? ¿Cuáles son los principales retos para mejorar en la confianza, la credibilidad y en la aceptación de la opinión pública? ¿Cuáles los temas? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le agradezco que nos acompañe. Vamos a ver algunos datos sobre el sexenio del presidente Peña Nieto, sobre esta primera mitad, y venimos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El presidente Enrique Peña Nieto cumplió sus primeros 3 años al frente del gobierno con resultados de claroscuros. Por un lado, el mandatario logró empujar reformas estructurales largamente pospuestas en el país a través del Pacto por México, pero incumplió promesas como elevar el crecimiento económico, atacar la corrupción y transformar la inseguridad que agobia a los mexicanos. Las altas expectativas que levantó la segunda alternancia del partido en el poder han dado un giro de 180 grados en el primer tramo de administración hacia el descrédito y la desconfianza en el ánimo de la opinión pública. Ello, fundamentalmente por las dificultades para implementar reformas tan relevantes como la educativa y sobre todo, porque aún no se traducen en mejoría para los bolsillos de los ciudadanos. En la primera parte de su gobierno, aumentaron en más de 2 millones el número de personas fundamentalmente de clase media que descendieron a engrosar las filas de la pobreza. La desigualdad es el costo de la estabilidad macroeconómica, que se puede contar entre los haberes del gobierno y que le ha permitido tener mejores condiciones para enfrentar la abrupta caída de los precios del petróleo y el entorno de alta volatilidad financiera internacional. En el arranque de la segunda mitad de su sexenio, Peña Nieto ha insistido en un discurso de confianza al decir que México tiene un futuro imparable en los próximos años, o al advertir que no se valora suficiente la situación en el país frente a las dificultades de otros países en la escena internacional. Pero hasta ahora es limitado para revertir la caída de los índices de popularidad. La mayoría de las encuestas muestran que la valoración del presidente ha mejorado en los últimos 4 meses, aunque se mantiene en terreno predominante negativo, y en el histórico sus niveles son los más bajos de los últimos 4 presidentes de México. ¿Qué esperar de la segunda mitad de su mandato? ¿Cómo mejorar la popularidad y revertir la falta de confianza en las instituciones y en su gobierno? Posiciones número 1. En los próximos años, México está destinado a ser la nación imparable gracias a la combinación de estabilidad, visión de largo plazo, reformas estructurales, apertura al mundo, inclusión social y Estado de Derecho, que constituyen una fórmula ganadora, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. La revista Newsweek, en un amplio reportaje, señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasa en su propósito de abatir los índices de pobreza. Por cada año de gestión, 1 millón de mexicanos ha engrosado la estadística de sobrevivientes, que hoy alcanza al 46.2% de la población. Sin políticas acabadas para contrarrestarla, el gabinete se ha visto inmerso en escándalos de corrupción e impunidad que comienzan con la propia figura del presidente. 3 años bastaron para destrozar la esperanza que muchos depositaron en el PRI del retorno. Según el diario Reforma, el presidente llega a la mitad de su gobierno con una ligera alza en su nivel de aprobación ciudadana, al pasar del 34 al 39% en el último cuatrimestre, mientras que entre líderes el apoyo subió del 15 al 21%. Esta es la primera vez en 16 meses que el presidente suma apoyo a su gestión. Sin embargo, el porcentaje que lo desaprueba sigue siendo mayoritario, 58% entre los ciudadanos y 78% en el caso de los líderes. Hablar del primer tramo del gobierno del presidente Peña Nieto. Hoy, de hecho, arranca la segunda parte de su sexenio, y para abordar el tema me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros en el estudio Mauricio López, que es presidente del PRI-DF. Le voy a decir por qué me da especial gusto poder analizar este tema con él. Uno de los últimos bastiones que perdió el PRI antes de la alternancia fue justamente el Distrito Federal, y durante buena parte de los últimos 2 gobiernos del PAN, el DF se mantuvo, el PRD mantuvo una hegemonía casi total. El PRI no tuvo prácticamente presencia, fue, déjeme decírselo de esta manera, casi borrado de la capital, y en las últimas elecciones intermedias de hace 4 meses, el PRI obtuvo
quizá, tú me corregirás, Mauricio, pero de las mejores votaciones, por lo menos en los últimos 15 años. Los mejores resultados. Las votaciones están en el promedio, pero no habíamos ganado esto desde antes de que hubiera elecciones de jefe de gobierno en la ciudad, desde el 94, o sea, hace 21 años que no obteníamos estos resultados, de casi 500 cargos que habían estado en disputa. Desde entonces el PRI había ganado uno por sí mismo. Wow. De 501. Ya ve por qué le decía eso, Mauricio. Mauricio es una buena perspectiva, porque además él comenzó también el sexenio en el gobierno del presidente Peña Nieto como coordinador de asesores del secretario de Gobernación. Y conmigo también va a estar hoy acá vía telefónica Paco Abundis. Está un poco atorado en el tráfico, pero vamos a enlazarlo desde ahora, porque él justo hoy también sacó en su carta de parametría los resultados sobre las valoraciones del desempeño del presidente Peña Nieto. Si quieres arranquemos, Mauricio, con este tema. Ahorita nos conectamos con Paco Abundis, pero lo primero que me imagino que el auditorio quiere saber, tratando, digamos, de ser incluso ponderados, es, a ver, ¿qué considerarías que en estos primeros 3 años ha sido el evento o el acontecimiento que más afectó la imagen del presidente Peña Nieto, y cuál crees que es el que mayores oportunidades le ha brindado para tratar de recuperar un poco, sí, la caída que ha sufrido en los índices de popularidad? Ya nos dirá Paco, pero las últimas encuestas reflejan una recuperación del presidente Enrique Peña Nieto en su valoración positiva dentro de la gente. Los efectos positivos de los primeros 3 años, sin lugar a dudas, son varios procesos, pero yo catalogaría uno en lo general, que son las reformas. Las 20 años, tras 20 años discutidas y procesadas, la aprobación de las reformas estructurales, la educativa, la energética, la reforma electoral, política, telecomunicaciones, un paquete importante de transformaciones, incluso la fiscal o la hacendaria. La fiscal, muy controvertida al principio, pero luego, ¿qué resultados ha dado con la caída del petróleo, sin duda? Con la caída del petróleo ha garantizado estabilidad en el país, y muy cuestionados por el PAN, y la energética muy cuestionada por el PRD, pero con ambos partidos sacados este proceso de reforma en el Pacto por México. La recuperación de la política, la construcción en la pluralidad, el avance que se logró en las instituciones que darán resultado seguramente en la segunda parte del gobierno del dirías, lo mejor, lo que más ha apuntalado la imagen y lo que más positivos le ha dado en los sondeos a Peña Nieto es las reformas estructurales. ¿Cuál dirías que ha sido el peor evento para la imagen de Peña? ¿Ayotzinapa, Tlatlaya, la fuga del Chapo? ¿Cuál crees que es el que ha tenido el mayor impacto? Coincido con los analistas de que el presidente ha resistido embates que han venido para minar su presencia. Él ha dicho que gobierna para transformar, no para la popularidad, no gobierna para las encuestas. Puso su capital político en juego para impactar y afectar poderes fácticos, sin duda, en estos 3 años. Ayotzinapa, seguramente, en el caso en el cual él no es el responsable directamente, aunque se diga que fue el Estado, un presidente municipal del PRD y un gobernador del PRD fueron las primeras instancias responsables de lo que hoy pedimos que se esclarezca. O sea, Ayotzinapa más que la fuga del Chapo. Y creo que sin duda las otras 2 que mencionas son relevantes en el entorno de la evaluación del presidente Peña Nieto, ¿no? A ver, vamos a contrastar con Paco Abundis, ya lo tengo ahí en la línea. Paco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe, Mauricio? Un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Paco. Sabemos que el problema de la movilidad de la Ciudad de México, de eso le vamos a reclamar ahorita aquí al presidente del PRI del DF, te tiene ahí detenido, pero te paso rápido. Mauricio dice que ha habido una recuperación en los últimos 4 meses y señala como lo que más ha apuntalado la imagen del presidente, las reformas estructurales, y lo más duro o lo que más ha perjudicado a Ayotzinapa y por supuesto también la fuga del Chapo. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué traes? ¿Qué dicen tus números? Temo diferir un poco con Mauricio, no en la trascendencia o la interpretación de las reformas, que creo que en un análisis político varios podemos coincidir con que son reformas que creo que con el tiempo cada vez se van a valorar más,
pero creo que en el presente buena parte de los ciudadanos no acaban de entender o no acaban de ver los beneficios concretos, y ahí yo lo explicaría en dos vertientes. Uno es un problema de comunicación, otro es un problema de información con la que cuenta el ciudadano promedio, que no es fácil entender estos beneficios. Yo no estoy bien seguro que Ayotzinapa o que la fuga del Chapo hayan sido los golpes, digamos, más duros de esta administración, porque hay diferentes historias y cada una de las series públicas que tenemos es una historia. Si es la de Reforma, si es la del Universal, si es la de Consulta, la nuestra en Parametría, pero yo creo que hay alguna coincidencia en que el primer momento en que se cruzan las curvas y la desaprobación pasa a ser mayor que la aprobación, pasa por ahí de diciembre del 13, que es precisamente cuando se están implementando estas reformas, y en particular una que sería la reforma fiscal, que yo creo que es de las que ha sido más difíciles de entender, que ha sido de las más difíciles de procesar, y es decir, el primer año de gobierno fue, y coincido con Mauricio, yo creo que aquí el presidente le apostó su capital a un nivel de trascendencia que yo estoy convencido que con el tiempo veremos, pero que el costo fue muy alto. O sea, ya desde ese momento, O sea que tú dirías, digamos, en esta primera, en el primer tramo, la primera vez que se cruzan las líneas, la primera vez que que baja la popularidad, no se atribuye a los eventos o a la crisis de derechos humanos, sino antes, cuando el tema de la aprobación de la reforma fiscal. ¿Es así? Exacto, y yo creo que en eso coinciden la mayor parte de las series, y 2014 ya fue ya generó alguna tendencia, y yo pensaría que más allá de estos dos temas que menciona Mauricio, creo que el tema de conflicto de interés que se debatió durante la primavera del 14 fue uno de los golpes más fuertes, y a partir de ahí ha mantenido relativa continuidad. Sin duda, si lo vemos en el caso de Ayotzinapa, algunos en nuestras series otra vez, ya para septiembre, octubre del 14, cuando pasa Ayotzinapa, ya traemos a un PRI en 32 puntos, terminó en 29, y una aprobación presidencial en 40 bajos. Es decir, hay dos tipos de historias o dos tipos de series. Una que es muy estable, que ve esta baja de la aprobación presidencial ya desde hace, digamos, como les menciono, primavera, verano del 14, y otras series que ubican estos dos momentos que Mauricio refiere. O sea, tú dirías que el segundo gran golpe para la disminución de la popularidad del presidente fue la Casa Blanca y los casos de corrupción. Así es, así es. Yo le llamaría conflicto de interés, que es como está documentado. No, porque más allá de que es un tema políticamente correcto, creo que no, hoy por hoy, como está la ley mexicana, no puedes hablar de un tema de corrupción. Déjame ir con Mauricio para pelotear y ver sus reacciones. A ver, sobre la mesa, Mauricio. Una, los mexicanos no ven todavía beneficios concretos. Dos, problemas de comunicación. Y el tema fiscal, que me llama la atención, porque ahí habría que preguntar si es la reacción de los empresarios, que fue muy fuerte, bastante digamos, ácida, o el PAN, que rompe un poco la lógica de pactista que había tenido al salirse de esa votación. Lo que señala Paco, que seguramente corroboran las tendencias de sus mediciones para la valoración que la firma, efectivamente tendríamos que cruzarla con factores de comunicación que se presentan en contraste al proceso de reforma hacendaria que se realizó en ese periodo, y que hoy, a la luz de los resultados económicos que está teniendo el país, que hoy que el mundo está viviendo caídas brutales, México está creciendo. O sea,
Del Río Bravo a la Patagonia, el único país que está creciendo es México. Bueno, no, además hay que decirlo, hay una caída superior al 50% del precio del petróleo y en efecto la compensación para no haber caído en un déficit fiscal tiene que ver con, la reforma fiscal. Pero en ese momento ¿qué es se lo que utilizó impacta? seguramente para son los empresarios, es la oposición, una afectación es el PAN. seguramente en comunicación y clase media que se sintió afectada por las nuevas modificaciones impositivas, ¿no? Qué raro, bueno, pero pues bueno, Acción Nacional puede estarle apostando a una estrategia de comunicación en ese sentido, lo reitera en varias ocasiones en su discurso. Yo creo que se le va lo responsable a veces al discurso panista en estas críticas y que algunos empresarios seguramente manifestaron virulentamente en ese momento su crítica a las reformas. Creo que con el tiempo serán valoradas y bueno, ya no ni con el tiempo. En esta coyuntura que estamos viviendo, el entorno económico mundial está siendo sorteado por México con mejores condiciones gracias a esa reforma que fue progresiva. Ahora, ahí, y lo conecto con el mismo tema, está la respuesta del gobierno. Si tenemos que explicar lo de la reforma fiscal por lo que hicieron los demás, o, decía Paco también, dificultades para comunicar o explicar, y te lo pondría incluso más grande. A lo largo de 2014, una de las críticas más señaladas al gobierno de Peña fue la falta de respuesta en general frente a las problemáticas y las crisis de credibilidad o de confianza que se fueron desatando. ¿Qué crees que pesó más? Yo creo que en ese sentido está pesando el ataque, que es más fácil de construir en la descalificación, que la explicación, que es más compleja de presentar en sus resultados. Yo estoy convencido de que tenemos que simplificar el mensaje, sobre todo en el proceso de apoyo a el presidente Enrique Peña Nieto de las reformas que darán resultados estos 3 años, que son seguramente los mejores de la administración del presidente Peña Nieto. Cuando aterricen y den resultados tangibles, decía Paco, los ciudadanos no sienten, no ven. Mejoría en reforma en telecomunicaciones. Tiene que bajar el precio. Es etéreo. Como le prometimos, Paco Abundis iba a llegar, iba a cumplir, estar con nosotros, iba a superar el tráfico, la movilidad o la falta de movilidad en la ciudad. Paco Abundis, muchas gracias por llegar. Al contrario, yo creo que es el PRI debe tener una buena propuesta sobre qué hacemos con reforma a las 7 de la noche. Déjame recordarle a mi auditorio, estamos hablando del primer tramo, los primeros 3 años del gobierno del presidente Peña Nieto, y nos quedamos haciendo el análisis sobre los peores y los mejores momentos, el grado de aceptación, la popularidad y sobre todo los retos, a eso vamos a entrar después, que tiene hacia adelante. Me quedé con la pregunta, Paco, decía Mauricio, atribuyendo mucho más, digamos, a la erosión de la imagen del presidente, a los ataques, que a la falta de explicación por parte del gobierno o la falta de respuestas en momentos de crisis. ¿Tú por dónde lo ves? Es un asunto que los ataques, que sí, en algunos momentos del año pasado fueron duros, incluso recordarás todos los rumores que se generaron y que corrieron sobre el posible descarrilamiento y si Peña Nieto renunciaba o no, la restauración del autoritarismo, se decía, etcétera. Pero al mismo tiempo, un presidente pasmado. El gobierno no daba respuesta sobre las grandes crisis que tenía enfrente. ¿Cuál de las dos es la que crees que pesó más? Hay 2 análisis que se están haciendo ya, yo diría casi como un lugar común por buena parte de nuestra opinocracia, ¿no? Que es como es muy evidente que esta administración nuevamente tiene estos niveles de desaprobación por arriba de los de aprobación, y si lo comparas con administraciones anteriores, que son las 2 formas básicas de análisis, comparas o con otros lugares o comparas en el tiempo. Si comparas en el tiempo, es muy evidente que de lo que tenemos de registros públicos, la administración del presidente Salinas, la del expresidente Zedillo, la propia del expresidente Fox, Calderón, nunca habíamos tenido un fenómeno donde la desaprobación rebasara la aprobación. A la mitad del sexenio. A nosotros nos está pasando, y por eso me remití al principio a depende qué serie, son historias ligeramente distintas, pero si pones un poll of polls como tendencia, esto pasó en el momento que lo pongas. Lo que es cierto es que en ese poll of polls queda claro que hay una tendencia de rebase de la desaprobación a la aprobación. Es una forma de verlo. Y paradójicamente, los 3 cortes de mitad del sexenio le provocan a esos presidentes que dijo Paco la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados. Así es. Enrique Peña no. Interesante. Esa ya es la lectura política. Si lo dividimos en partes, primero iría yo por la aprobación y luego ya vamos por la parte de comportamiento electoral. Pero en la parte de aprobación, el fenómeno que se está registrando es un presidente que está
otra vez, que está cuestionado porque tenemos en promedio, dadas las series que mencionamos hace rato, un 60-40. 60 es aprobación, 40 aprobación. Ahora bien, eso es una forma de verlo. La otra básica es por qué no lo comparamos con otros países, por ejemplo, ¿no? Con Dilma Rousseff. ¿Por qué no lo comparamos con el 10% de Dilma Rousseff? Oye, sale rayado. Con el, está en el cielo el presidente sale rayado. Con el, ahora, espérate, digo, para dar perspectiva, con el 15% de Rajoy, con el 24% de la Bachelet, con países que están creciendo a 4%, con incluso Santos, ¿no? Sí, de verdad es... O sea, tú dices que también el mundo está pasando una crítica hacia las instituciones presidenciales y hay una ola. No, yo digo nada. Yo digo, tú dices datos. Tú eso no lo está interpretamos. Yo creo que estamos a media tabla. A ver, si vas a arriesgar un análisis, aquí hay unos datos internos que pueden ayudar. Y es, a partir de julio, ¿qué hay en el país? Gana en efecto el PRI, a pesar de que baja la votación de todos los partidos, incluido el propio PRI, pero gana la mayoría con sus aliados en la Cámara de Diputados. Luego viene el cambio en el gabinete, que fue ampliamente demandado. Y estos dos fenómenos que yo puedo poner en los últimos, digamos, reconocibles de los últimos meses, han permitido, casi todas las encuestas están dando un repunte en los últimos 4 meses. ¿Eso lo explica desde el punto de vista de ustedes? ¿O qué es lo que está pasando? ¿O simplemente detuvo la caída? Yo creo que me parece que la segunda lectura es la mejor. Es decir, no hay una tendencia clara, porque hay que verlo como dos lecturas, ¿no? Y en esto sí es, no es una lectura necesariamente técnica. ¿Hay una tendencia de repunte? No sé. Pero la caída ya no, pero la caída otra vez no se registra desde hace mucho tiempo. O sea, por eso mi cuestionamiento de no sé si Tlatlaya, no sé si Ayotzinapa, no sé si la fuga del Chapo, pero en realidad eso no ha cambiado la curva de manera fundamental. Si tú me dijeras que eso generó tendencia, entonces te diría sí fueron datos de impacto, pero en realidad depende de la serie de cada quien, pero para nosotros está estancada prácticamente desde que empezó este año. Desde que empezó este año, desde el verano, el 14, realmente no ves una tendencia de caída, pero tampoco... digamos que el electrocardiograma está plano. ¿Cómo ves tú? ¿Qué ha pasado los últimos 4 meses? ¿Sí está subiendo? ¿Ese es el tema? ¿Recuperó el liderazgo y iniciativa política? Se ha actuado mucho en áreas de comunicación, en áreas de mayor activismo de los secretarios de Estado. Había unas vocerías en temáticas que no estaban dando pues todo lo que podían dar del gabinete federal. Creo que existe una valoración ciudadana a un acortamiento de esas distancias. El tema de la inseguridad, o sea, se reducen los delitos, sin lugar a dudas. Los datos que nos dé el INEGI o la Comisión Nacional de Seguridad es que se están reduciendo los delitos violentos fundamentalmente, pero la percepción todavía tiene un arrastre de la tendencia en que se sentía la inseguridad. Incluso en la Ciudad de México, yo lo he cuestionado, también he hablado de la inseguridad en la ciudad, que se percibe, y la disminución de varios delitos de manera significativa en la capital, aunque hayan aumentado otros que tienen que ver con robo a casa, habitación, o robo en vía pública, pero asesinatos, acciones violentas, han disminuido significativamente en el país en los últimos meses. Creo que hay también resultados dispares de materia económica. Hay estados que están creciendo, Querétaro, Baja California Norte, para allá iba. Algunas regiones del país están pujantemente aprovechando el contexto de no ser dependientes del petróleo, de tener un mercado en el cual el proceso de deslizamiento del peso ha favorecido sus exportaciones, la generación de empleo y un dinamismo diferente. A ver, lo quisiera corroborar en diciembre, pero creo que Paco tiene una misma a ver, déjame ponértelo de manera un poco plástica, pero dirías que lo que está sucediendo, para tratar de explicar las distintas perspectivas, es que en el país hay bolsones, ¿no? O sea, tu término, de prosperidad, junto con algunas otras zonas en las que incluso la pobreza se ha recrudecido. ¿Es esa la dinámica? Es retomando, contribuyendo a lo que dice Mauricio y contrastando también de la misma manera. Acaban de pasar un gráfico que me parece muy relevante sobre lo que está opinando la gente. A ver si lo pueden volver a poner, por favor. Si lo pueden retomar nada más, sobre el tema de inseguridad. Y me parece muy relevante porque una primera pregunta sería, ¿está siendo justa la evaluación al presidente?
o tenemos un típico problema estadístico del problema de los promedios, ¿no? Es decir, de veras, ese 41% contra el 59% que dice que no se siente seguro en su colonia, es así de grave en Yucatán, o en Querétaro, o en Los Cabos, o digamos ya lo que es el Coahuila, estado, en la municipio, laguna, que se mejoró en el mucho. país, sin duda tienes problemas que está mediada por los medios, pero por la redundancia, pero Sí. ahí ustedes son bastante responsables. Es que me encanta esto de Ellos son del señalamiento. Antes de que sigan señalando, voy a tener que hacer un corte comercial. Me va a salvar la campana en este momento, ¿no? ¿Ha sido justa o no la valoración de la opinión pública respecto al desempeño del presidente Peña Nieto, que como hemos visto en los datos ha sido quizá de las más severas de los últimos 4 gobiernos? Y nos quedamos con una pregunta que salió justo ahorita incluso en el corte, y es, en efecto, el presidente y dentro del gabinete empiezan a sentir que hay incomprensión, que no han sido valorados en su justa dimensión, Mauricio, y me gustaría tu reacción sobre eso, porque, lo decías tú, pueden ser reacciones que, digamos, entorpezcan incluso la comunicación. Yo si lo se que creo, imponen. retomando, antes de irnos al corte que te señalábamos como representante de los medios, en el cuestionamiento Bueno, es un a honor, procesos pero que no se llego a tanto. a procesos que se magnifican, de entornos que se generan, de ambientes que se van dando regionalmente o localmente o nacionalmente, lo digo electoralmente, ¿no? Pareciera que Morena hubiera obtenido un resultado impresionante en la elección pasada, pero como su resultado importante es en el altiplano, y aquí está la opinión pública, pues se difunde con mayor megáfono, digámoslo. De igual manera, algunos temas. Creo que hay una crítica efectivamente fuerte, qué bueno que así sea, pero también tiene que existir un ejercicio de comunicación mucho más claro y puntual de parte del gobierno de la República, sin lugar a dudas, de los que acompañamos este esfuerzo de los partidos políticos que estamos convencidos del gobierno de Enrique Peña Nieto, y a partir de eso simplificar mensaje, tenerlo con una claridad y una oportunidad que nos permita transmitir los logros que se están dando, las acciones que se están realizando o los pendientes que se están teniendo. Yo creo que en ese sentido ha habido un déficit en el cual tenemos todos que hacernos cargo de él, pero sí tenemos que abonar en un proceso de no solo evaluar bien el presente, sino ver el futuro de los 3 mejores años que creo que van a venir del presidente Peña Nieto con el aterrizaje de las reformas. Esa es mi percepción. Bueno, y distinguir, voy contigo, Paco, entre comunicar logros y éxitos, como dice Mauricio, y levantar expectativas o promesas que luego nos pueden cumplir. ¿Dónde está el tema? Ese es el debate, ¿no? Es decir, estamos hablando de estados, del Bajío, ¿no? Con ejemplos como Aguascalientes, que crece a 12 puntos, Querétaro, que crece a 8, Guanajuato, que por ahí anda a 7, 8 puntos. O sea, cuando nosotros vemos estas gráficas, estos niveles de aprobación, estamos agrupando a una cantidad de gente, al país, pero sin duda estos estados que puede ser Los Cabos antes del huracán, o digamos, por hablar de Baja California Sur, por hablar de Yucatán, de si estuvieras en Benito Juárez, Cancún. Es decir, es gente que ve estos números y no se relaciona con eso. Ni esos ni los de inseguridad que les acabo de mostrar, por eso ese gráfico me parece emblemático. Ahora, eso es dato duro contra, ¿no?, lo que estás viviendo. Creo que la mitad del problema de esta administración tiene que ver con algo que se llama expectativas. Tú me dijiste, de aquí sí es casi como plática íntima, que íbamos a crecer a 5. Tú me dijiste que era entre 5 y 7, ¿no? Tú me dijiste que la situación de inseguridad iba a mejorar, ¿no? Iba a mejorar. Los números que me acabas de dar son fundamentales. El tema es esa percepción que te acabo de enseñar. Sí, la percepción y los datos. No han mejorado de manera fundamental. Entonces, no, y se puede explicar por el entorno internacional, pero el crecimiento sí no ha sido el prometido. Eso está claro. Y por eso creo que también hay que tener algún cuidado con estas comparaciones, porque ciertamente si lo comparas con hace 6 años, hace 2 años, yo sí creo que este es otro país. Y no, más allá de nuestras acusaciones, el tema de redes sociales, hombre, o sea, es un elemento que no existía hace 6 años, no a la velocidad que lo traemos, no en la intensidad que traemos. Los niveles de información de la gente no tienen nada que ver con este México previo, no sé en qué año dimos ese cambio. Pero son más disruptivas y más críticas y destructivas. Un número más. En acceso a Internet, hace 6 años deberíamos de estar como 20 puntos abajo.
Debemos estar más o menos en 25 puntos. Ah, no, la cobertura estamos en 45, es brutal. Pero entonces estás hablando de otro público, Ahora de otra ciudadanía. voy cerrando y es pregunta para cada uno de los dos, para los dos. Y es, a ver, concreto, ayer el presidente lo que dijo es, México tiene un futuro que va a ser imparable. ¿Esa narrativa crees que sea la correcta para recuperar la confianza? Yo creo que sí. Creo que en el entorno de la región, en los datos macroeconómicos globales, en el contexto del aterrizaje de las reformas, en la expectativa que se puede generar de manera positiva, yo veo un futuro muy promisorio para el país. En el discurso presidencial está planteado en buena medida porque se sienten y se ven ya signos de recuperación. Se ven y se tienen algunos elementos que nos pueden decir que esa curva a lo mejor se detuvo y está teniendo otra inflexión, y que debemos de construir entre todos un proceso de acompañamiento de un mejor México, de un mejor país. Y en ese sentido creo que los 3 años que vienen van a ser muy políticos. Empiezan a haber discusiones adelantadas de sucesión, sucesión adelantada, sin duda. De procesos diferentes. Pero fue así hace 6 años, ¿eh? O sea, hace 6 años ya se hablaba de Peña Nieto como un posible candidato. Si te pones hace 6 años, este mismo calendario político ya lo teníamos, tal vez no con la efervescencia, ni con la pulverización o la cantidad de personajes, de aspirantes. Pero en 2009, acabando la elección federal, estamos hablando del gobernador Peña ubicado. Ni con la fragmentación política ni con la cantidad de figuras nuevas como los independientes, pero a mí ya se me fue el tiempo y yo quiero agradecerle de verdad mucho a Mauricio que haya estado aquí con nosotros. Termina su gestión en la presidencia del PRI en el Distrito Federal. Mañana. Mucha suerte, Mauricio. Mañana a estas horas seré expresidente del PRI. Se acabó. No hay reelección. No, había que presentarse no a la elección y tomar una decisión de no presentarme. Va a ser una mujer. Como dicen por ahí, es importante llegar, pero sobre todo más, la clave es saber en qué momento moverse. Muchas gracias por toda su aportación y muchas gracias por todas las veces que ha estado aquí para discutir. Gracias, Pepe. Es un gran polemista, Mauricio López. Muchas gracias, Paco Abundis, por haber estado con nosotros hoy también. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos mañana 7 de la tarde desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien.